Telecable Total. Televisión. Todo se lo debo a Dios. Todos los acontecimientos que de una u otra forma guardan relación con un ser superior, y ese ser superior es Dios. Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Educación Jurídica. Generalmente, en las películas estadounidenses de historias policiales, cuando se detiene a una persona, se procede, ustedes han visto que se procede a advertirle que éste pues tiene derecho a guardar silencio y que cualquier comentario o información que éste diga o que éste manifieste podría ser utilizado en su contra. También pues se le advierte que éste tiene derecho a solicitar los servicios de un abogado, y esta advertencia pues la escuchamos en la gran mayoría de las películas y series policiales, porque resulta que a partir de a mediados de la década de los 60 se produjo un fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En ese fallo histórico, pues se estableció que a todo imputado que fuera detenido, previo a su declaración, este debe de ser informado y advertido previamente de sus derechos constitucionales. Pero sobre todo, hay que advertirle a todo imputado que él tiene pues el sagrado derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. Pues bien, a partir de ese fallo histórico, que fue en los años, bueno, el fallo se produjo en el 1966, aunque el hecho fue antes del 1966, pero el asunto es que se determinó en los Estados Unidos la necesidad de aplicar la llamada quinta enmienda, o sea, la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual pues establece que a todo imputado de un hecho, pues las autoridades tienen la obligación de advertirle que éste tiene derecho a guardar silencio o a declarar si así lo desea. Pero, sobre todo, hay que advertir al imputado que después de esa advertencia que se le haga, todo lo que él diga o expresare podría ser utilizado en su contra. Pues bien, vamos ahora a referirnos al hecho histórico, el hecho histórico que dio origen pues a esta importante decisión en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pues resulta que en los años 60, un joven humilde y de escasos recursos, llamado Ernesto Miranda, de unos 23 años de edad, y quien vivía pues en el estado de Arizona, Estados Unidos, fue arrestado como
sospechoso de rapto y violación de una joven de unos 18 años. Esta joven de 18 años de edad, pues identifica al joven Ernesto Miranda como el responsable de raptarla y violarla. Luego, Ernesto Miranda, pues, es sometido a un intenso interrogatorio por la policía y el joven Ernesto Miranda, bajo la amenaza y maltratos físicos y psicológicos, pues termina firmando sus declaraciones por escrito. El mismo imputado, Ernesto Miranda, luego reconocería que este interrogatorio al cual él había sido sometido y que se le acusaba en el juicio de fondo, había sido hecho bajo una constante amenaza. Lo cierto es que luego el fiscal en el juicio de fondo pues ofreció como una prueba por excelencia, precisamente la confesión del imputado. Y con esta única prueba, es decir, con el interrogatorio del imputado, ya firmado por el imputado, resulta que el fiscal logró una condena en el juicio de fondo. Pero ¿qué resulta? Que esta decisión fue recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y después de que la Suprema Corte de Justicia pues analice el recurso y determina que se han violado derechos fundamentales, entonces decide anular la sentencia emitida en el juicio de fondo. Y en una gran sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos entonces procedió a declarar inadmisible la condena de un imputado basada sobre la base de su confesión, sin que previamente pues se le informe de sus derechos constitucionales. Pero sobre todo, por no hacérsele la advertencia de que él tenía el derecho a no autoincriminarse. La condena en contra de Ernesto Miranda, pues había tenido un gran impacto social en el estado de Arizona, porque este joven de humilde procedencia, pues había sido condenado sin pruebas, prácticamente sin pruebas, solo con el interrogatorio por escrito y en base a evidencias circunstanciales que se relacionaban obviamente con la escena del crimen. En el juicio de fondo, pues la fiscalía ofreció el interrogatorio del imputado como la prueba principal y también pues utilizó a la víctima como un medio para identificar al imputado. El joven Ernesto Miranda fue condenado en un juicio bajo los cargos de robo y secuestro y fue sentenciado por estos hechos a una condena que contemplaba una reclusión de 20 a 30 años por cada cargo. Recuerden que en los Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, se contempla el cúmulo de penas. Esta decisión de fondo fue recurrida por un talentoso defensor público llamado Alvin Moore. Este pues recurrió la decisión por ante la Corte de Arizona. Sin embargo, la Corte procedió
a ratificar la decisión de fondo. Porque la Corte argumentó que como el imputado Ernesto Miranda no había solicitado previamente los servicios de un defensor, es decir, durante el interrogatorio, entonces esta decisión era correcta. Esos eran parte de los argumentos que esgrimía la Corte de Arizona, cuando se le recurrió pues la sentencia de fondo. No obstante, pues seguía la presión social en el estado de Arizona por el caso de Ernesto Miranda, porque había sido condenado sin prueba. Luego, pues se procede a recurrir el fallo por ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y que resulta que en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia influyó el hecho de que en ese entonces el jefe de la justicia estadounidense, que en esos momentos era un ex fiscal llamado, creo que era Earl Warren, pues procedió a enviar una comunicación emitiendo su opinión ante dicho tribunal superior, es decir, ante la Suprema Corte de Justicia, y donde éste pues establecía que ninguna confesión podía ser admisible si no se contemplaba el principio de la no autoincriminación. Además, este funcionario judicial argumentaba también en su comunicación a la Suprema Corte de Justicia que la policía de Arizona pues utilizaba varios manuales en sus interrogatorios que hasta cierto punto pues violentaban considerablemente el principio de la no autoincriminación. Bueno, lo importante fue que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pues decidió anular la sentencia emitida en el juicio de fondo, y a partir de ahí pues cambiaron las reglas en torno a los interrogatorios en los Estados Unidos. A partir de ahí entonces pues comenzó a exigirse la presencia de un defensor durante los interrogatorios, y comenzó también a desconfiarse de las prácticas violentas e intimidantes que tenía la policía de los Estados Unidos en torno a los interrogatorios, sobre todo la policía de Arizona en ese entonces. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.